amigo para traernos estas referencias a estas nuevas generaciones que pues no tuvimos la oportunidad de conocer. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me permito ahora presentar un poco sobre quién es el autor de este libro, Fragmentos de un retrato, Roberto Bravo Garzón. Y bueno, José Martín Blázquez Ojeda nació en Coatepec, Veracruz, en 1954. Se graduó como economista por la Universidad Veracruzana y maestro en políticas públicas por el Colegio de Veracruz. Fue profesor del Instituto Tecnológico de Villahermosa y funcionario de planeación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A la fecha es cronista municipal de Coatepec, en reconocimiento a su quehacer en pro de la cultura regional. Miembro fundador del Círculo Cultural Regional Coatepecano, del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Coatepec, de la Red Veracruzana de Comunicadores en Jalapa, así como de la Roberto Bravo AC. En los últimos años se ocupa de impulsar estudios acerca del general Arnulfo R. Gómez y los defensores de la democracia y el antirreeleccionismo de Veracruz en 1927. Revisión histórica que le ha conducido a presentar sus avances en conferencias y organizado conmemoraciones cívico-culturales en la Ciudad de México, Navajoa y Hermosillo de Sonora, y Ayahualco, Tlocelo y Coatepec de Veracruz. Esfuerzo enfocado a rescatar la memoria regional y revisar la trascendencia política de esta etapa de la Revolución Mexicana. De entre sus trabajos más recientes destaca su ensayo biográfico Roberto Bravo Garzón, Los orígenes, pionera revolución acerca de la reformación del singular economista veracruzano que se ocupará de transformar y ampliar a la Universidad Veracruzana con profundo sentido humanista y modernizado. Martín, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo. Desearía iniciar esta presentación recordando que hace 10 años algunos de los aquí presentes nos dimos la cita precisamente para acompañar los restos de nuestro maestro, don Roberto Bravo Garzón. Después de un tiempo de padecer su salud, finalmente rendía tributo a México. Fue sentido, fue doloroso y nos dejaba mudos. O sea, no lo esperábamos. Jorge Vázquez Pacheco por ahí decía, bueno, es que don Roberto siempre se nos adelantó. Y sí, quizás fuese su partida, fue un punto de dejarnos una tarea y seguir adelante. Creo que esa es parte de la misión de cualquiera de los maestros, de muchos buenos maestros que están aquí presentes el día de hoy, ¿no? Y que, repito, hace 10 años nos dejó con el dolor y mudos. Y de ahí pensé que era necesario recuperar su memoria en nuestro tiempo, ¿sí? Diría yo, como herederos de su trabajo, de su obra, de su entrega, de un hombre que lo dio, de un hombre que surgió como muchos de nosotros, como muchos jóvenes estudiantes del día de hoy, que hacen un esfuerzo y día a día van poniendo un ladrillo para llegar a algún destino determinado. Ricardo lo decía muy bien, este hombre supo aprovechar sus circunstancias, tenía ya un sentido en el que hacer. Y hacia esos puntos, hacia esas interrogantes, es que me di a la tarea de escribir unas cuantas líneas. Inicialmente fueron unos apuntes, lo compartimos con su familia, lo compartimos con Ricardo, con el maestro Chilva, con la difunta maestra Flora, y otros amigos
que mediante charlas, con el café, etcétera, fuimos recuperando. Yo soy del 54, a mí me tocó la 8ª generación en esta Facultad de Economía. Nunca fue mi profesor. Él era profesor ya de la maestría en desarrollo regional cuando yo estaba en estos corredores, en estos salones. Varios amigos nos acercábamos a la puerta de la ventana a escuchar lo que él decía. En aquella época, él compartía la cátedra con otros maestros de la CEPAL, de UNESCO, etc. No sé, maestro Lagrave, me corrige si me equivoco, Ernesto Silva, que fueron sus profesores, ¿no? Donde pienso la Universidad Veracruzana se elevó precisamente porque eran las mejores mentes, los más avanzados estudios y propuestas las que nos encontrábamos aquí. Yo en aquel entonces era un joven aprendiz de todo. Esas fueron las motivaciones, ¿no? El trabajo que hoy tienen, que les invito a leer y les invito a conocer de manera crítica, porque es apenas una propuesta, es una invitación a que entre todos reconstruyamos la memoria en función de un hombre que lo dio todo y que creó instituciones para Veracruz. Y hice una presentación muy breve de algunos temas de este ensayo, si avanza, por ejemplo. Su biografía. Él nace en 1934, cuando inicia la época del cardenismo. Es México convulso que termina una etapa política revolucionaria dominada por dictadores y que se abre al socialismo. Nace en Veracruz. Nosotros somos muy dados a decir que los jarochos son muy descompuestos, muy sueltos, pero la verdad es que también se dan genios. O sea, para el orgullo de nosotros que decimos los jalapeños, creo que todavía sigue ese sentir, ¿no? Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero porque también hay jarochos excepcionales. Y Roberto fue uno de ellos, fue un niño cualquiera de tantos que hay en esa época. Avanzamos. Es producto de la escuela pública. Él fue alumno de la escuela cantonal. En nuestro tiempo diríamos que, bueno, hay que pagar colegios, hay que pagar cosas. Bueno, él tuvo la suerte de recibir los beneficios de la escuela pública y tener los mejores maestros. ¿Y a qué me refiero con los mejores maestros? Eran los maestros que con su desempeño, con su persona, con su autoridad moral, motivaron a los niños y a los jóvenes de la época. La escuela pública mexicana, la escuela pública veracruzana, pienso, es de lo mejor que tenemos. ¿Avanzamos? Veracruz era pequeño, no era el monstruo que hoy teníamos. Él también fue a la escuela secundaria y preparatoria, lo que es ahora el Ilustre Instituto Veracruzano. Igual, era la crema innata de maestros, de los docentes comprometidos, que con su persona y su prestigio personal se comprometieron a sacar las mejores generaciones de estudiantes. Él fue uno de ellos. Por cierto, su madre había regresado a Veracruz y se desempeñaba en la biblioteca de esa escuela. Creo que todos los que fuimos niños, que fuimos traviesos, híjole, pues había sido difícil, ¿no? Que la papá o la mamá pues, estuviera cerca, porque pues, ¿cómo ibas a hacer esta travesura? Seguramente por esas cosas se nos desarrolla el ingenio y pienso, es algo personal, Roberto de ahí desarrolló su ingenio. Adelante. En 1944 se creó la Universidad Veracruzana. En sus memorias, unos apuntes que me hizo el favor de facilitar la familia, él anotó eso. Dice que él fue
en ese año cuando ingresó a la secundaria, y que ese ingreso a la secundaria que entonces la Universidad Veracruzana tenía, no solo a nivel profesional, sino preparatorio y secundario, lo marcó en su momento para hacer el resto de su vida universitaria. Fue un rectorado muy breve el del doctor Suárez para terminar la administración del gobernador Jorge Cerdán, y enseguida entró el gobernador Ruiz Cortines y designó rector al doctor Gabriel Garzón Cosa, su tío. A ver, ¿estamos? El doctor Gabriel Garzón Cosa, su tío, y cuando digo su tío, pues me imagino que todos los días lo levantaba o se sentaban a desayunar o a comer, etc. Era todo un personaje de la historia regional, de la historia de Veracruz. Ya había sido gobernador, ya había sido diputado local, era masón en grado 33. Y un poco conocen de esto, pues saben que por lo menos tienen que estudiar mucho, ¿sí?, para tener esos grados, ¿no? El doctor había sido, era médico, higienista municipal, yo diría el médico del ayuntamiento, pero en el año que él estuvo fue en los años de la epidemia de la fiebre española. Les recuerdo siempre a Ricardo porque él es el historiador, voy de oídas, yo me voy de oídas, por eso siempre recurro a él. Y bueno, nosotros acabamos de vivir algo catastrófico. Ahora imaginemos cómo lo vivió un médico en Veracruz con los recursos de su momento, de su época, y con los jarochos, que no ser muy disciplinados. Entonces, bueno, todo eso venía abonando, ¿no? Había otra anécdota también del doctor Gabriel Garzón Cosa, que bueno, en 1917, precisamente el 5 de febrero de 1917, a él le toca auxiliar al alcalde en la proclama de la Constitución de Querétaro de 1917. El mismo acto político constitucional que hace don Venustiano Carranza en Querétaro, jurar la Constitución, se reproduce en todo el país y a él le toca en el puerto de Veracruz dar el discurso. Era un hombre, un buen verbo, seguramente, muy expresivo, muy convincente, con muchos recursos, que hizo todo esto, ¿no? Y en ese momento él es rector. La verdad es que, diría yo, fue el segundo rector de la universidad, pero fue el más prolífico por la circunstancia, ¿sí? A él le toca hacer todo el periodo del gobierno de Ruiz Cortines, ya dijo Ricardo. La universidad dependía del gobierno, no era autónoma como ahora. Y el gobernador nombraba a rector. El primer rector, el doctor Suárez, fue en el último año del gobierno anterior. Entenderían, faltaría explorarlo, ¿no?, que ambos eran amigos, conocidos y trabajaron juntos. No quiero pensar que hubo uno y otro después, sino que ambos compartieron el proyecto. Pero quien lo lleva a la práctica, quien recibe las escuelas secundarias, preparatorias, quien funda varias facultades y escuelas profesionales, es Gabriel Garzón Cosa. Y para la época, el niño Roberto tendría 10, 12 años. Cualquiera de nosotros puede pensar lícitamente cómo veíamos a nuestros padres o a nuestros mayores desde esa edad. Seguramente todo esto lo fue involucrando al niño, le fue abriendo luces, lo fue motivando para pensar lo que en el futuro y las circunstancias le pudieran propiciar. Avanzamos. Llega a Jalapa, muy joven. Y yo pensaría, ¿por qué no estudió algo en Veracruz? Yo les decía una cosa, el hogar
del doctor Gabriel Garzón Cosa era un lugar modesto. De hecho, él cuando viene a Jalapa, su tío le consigue, dice en sus memorias, un puesto de escribiente meritorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna dependencia, que fue creo la Junta Local de Trabajo, algo así, ¿no? Pues le tenía que conseguir a la máquina ahí y pues a las propinas de los abogados, de las partes o algo, porque pues no había sueldo. Y con eso sobrevivió como estudiante, ¿no? Hoy quienes son pupilos en Jalapa, que es una larga tradición, algún día se habrá una enciclopedia de esto, ¿no? Pues saben de lo que es esto, la MGS, en la época. Y lo que refleja que es que la familia era de escasos recursos. Y así se hizo, ¿no? La universidad tenía su primer edificio formal, el de Juárez. ¿Y qué había en ese edificio? Pues había la oficina de la rectoría, la facultad de filosofía que se había creado y se había adherido la de jurisprudencia. Imaginemos que cualquiera de nosotros en esa época hubiera salido de su salón y en la puerta de al lado estaba el rector. O sea, ya no es en el quinto piso del cerro de no sé dónde, ¿no? Son otros tiempos. No lo digo mal, son otros tiempos, pero en aquel momento esa era la vida. ¿Cómo vivió este joven esa formación? Bueno, él se dedicó a filosofía, sí. Como decía Ricardo, se anotó en cursos de la Facultad de Filosofía siendo estudiante de Derecho. Nosotros tenemos una idea de los estudiantes de Derecho, medio flojones, medio sueltos, pues a lo mejor se aburrió también de eso y pues, se metió a Derecho con sus dos amigas, Selena y Marta, que fueron un trío cercano de toda la vida. Así lo escribe en sus memorias. Avanzamos, por favor. Como no soy historiador, como ya se dieron cuenta todos ustedes, parece una disculpa, queriendo interpretar este fragmento de la vida de Roberto Bravo en su origen, me remonto a una fecha y a un evento significativo, que fue el 5 de febrero de 1954 en el puerto de Veracruz. ¿Qué tiene de particular este evento? Bueno, pues que el ya entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, vino al puerto a inaugurar ese monumento grandioso del Barón de Cuatro Ciénegas que todos conocemos en el Malecón, y a rendir en esa fecha un sentido homenaje a este personaje de Venustiano Carranza y a Benito Juárez. El comité organizador de ese evento estaba integrado, entre otros diputados, por su tío, el doctor Gabriel Garzón Cosa. Cualquiera de nosotros que hemos organizado un eventito, pues sabemos lo difícil que se nos complica y todo eso. Ahora, imaginemos en el 54 organizar un evento presidencial donde vienen todos los integrantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los poderes locales, judicial, la legislatura local y miles de invitados, y donde el doctor Gabriel Garzón Cosa es uno de los oradores. El otro orador es don Luis Cabrera, que fue uno de los cercanos colaboradores en el gabinete de Venustiano Carranza. Luis Cabrera con Carranza estuvieron en Veracruz en 1914 y 15. Muy probablemente conocieron o se conocieron con el doctor Gabriel porque fue la época en que él era rey. Ese evento debió haber sido grandioso. Las crónicas que tiene el periódico El Dictamen son apabullantes, ¿no? De actos, de sucesos, de lo que pasó. Y ahí está el joven Roberto Bravo, pues viendo, apoyando al tío. Claro,
pienso que son de las cosas, es una hipótesis personal, otra vez, circunstancias, diría Ricardo, ¿no?, por el cual se va forjando no solo el carácter, sino la visión de las cosas, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya participado en unos eventos así, seguramente a uno mismo te sorprende de lo que sucede, de las fuerzas que se convocan para hacer. Este es uno de los eventos importantes cuando ya tenemos a un joven estudiante universitario. Avanzamos, por favor. Viene después el rectorado de Gonzalo Aguirre Beltrán. Ya el joven Roberto Bravo Garzón, ya licenciado, se involucra en los primeros puestos administrativos, por ejemplo, en la biblioteca, en la nueva Biblioteca Central. ¿Qué tiene de particular? Que es un proyecto apoyado por la Fundación Rockefeller, que conjunta los acervos de varias bibliotecas locales, y esto es, quiero pensar, como ya Raúl le tocó hacer la USB, ¿no?, en su momento. Esto fue grande, y ahí estaba otro evento importante, ¿no? Cualquiera de nosotros que nos gusta estudiar y todo, cada vez que ingresamos a una biblioteca, a una gran biblioteca, se siente esa atmósfera, se respira, uno mismo sufre esa catarsis. Pues bueno, quiero pensar que fue lo que motivó a Roberto. Avanzamos. Creo que me estoy tomando mucho tiempo, ¿verdad? Viene el Festival Casal, otra circunstancia. Creo que Guillermo nos hablará un poquito de eso. No. Pero bueno, de eso. El asunto es que don Pablo Casal había hecho un evento. Bueno, Pablo Casal, me corrigen otra vez, una figura de la música mundial en su momento. Había tenido un evento en Barcelona, si no me recuerdo, Madrid, algo así, y buscó hacer una segunda edición. Por alguna circunstancia política de la época, se le facilitó hacerlo en México, y el sitio elegido fue Jalapa. Y fue en enero y febrero. Todos conocemos el clima de Jalapa de esos momentos, ¿no? O sea, como que no fue la mejor elección, pero bueno, se hizo. ¿Cuál fue lo que tuvieron que resolver ahí? Que iban a llegar figuras de la música de todo el mundo, se reunieron así como 25, 21 exponentes de primer orden, ¿no? El maestro Bravo después hace un relato de ese evento de los José, porque lo invitan a ser parte de los organizadores, y él dice: no, pero a mí me tocó poner las sillas, ¿no? Pues sí, pero de un escenario de Pablo Casals, no de los Intocables, ¿no? Y cuando habla de tal, de Gloria Trevi, ya no se caen, ¿no? Le toca eso, y además le encargan atender a don Pablo y a su esposa. Entonces, estar cerca de esa figura. Bueno, don Pablo visita los beneficios de café. Yo quiero pensar que él lo acompañó, ¿no? Le ha dicho: oiga, pues venga por aquí, pase por allá, ¿no? ¿Qué otra cosa se le ofrece? Decía en su texto que una de sus tareas era ir a la oficina del Express de Ferrocarril para recoger las cintas de las películas, las latas, porque don Pablo siempre acostumbraba todas las tardes y noches, antes de dormir, ver una película. Entonces hubo necesidad de montarle su cine, y Roberto Bravo era uno de sus asistentes, ¿no? Otra vez sus circunstancias, ¿no? Todas estas felices circunstancias van tejiendo la visión de lo que llegaría a ser. ¿Avanzamos? Otra circunstancia importante viene el gobierno de López Arias, y en esta foto que tenemos ahí nos damos cuenta que la mayoría de los integrantes de su gabinete y colaboradores eran universitarios egresados de la Universidad Veracruzana, y que por la época, que no tenían los grandes salarios y estas cosas, combinaban su función pública, su responsabilidad con su cátedra. Entonces todos los que estaban ahí, excepto creo el gobernador, creo que
nunca dio clases, todo lo demás tenían que andarse escapando para dar sus clases donde les correspondía, ¿no? Y llevar a cabo su función. Estaba don Fernando Salmerón Royce, que era rector interino y que era cercano a Roberto Bravo. Ahora sí, digamos, tenía un conecte, ¿no? con el gobernador de su momento, y desde luego tuvo la oportunidad de empezar a hacer sus primeras aportaciones ya profesionales. Con ese avanzamos. De ahí deriva, por ejemplo, la oportunidad que tiene el relator Ricardo de vincularse con un proyecto que a nivel nacional venía. Es decir, el Banco de México estaba propiciando el desarrollo de nuevas instituciones académicas, de estudios y de análisis económicos serios, cuando otras universidades tomaban la economía política esencialmente, ¿no? Y en la formación de esos recursos, a lo que fue el Colegio de México, le patrocinaron las maestrías en economía y la maestría en demografía. Y ahí va Roberto. Pues, bueno, hasta lo que habíamos visto, no se veía muy estudioso, ¿no? Pero bueno, ahí está, eso es cómo se conecta con qué interés, buscando qué, llega ahí. Pero no solo eso, sino que, digamos, y aquí también esto la grave que adelante podría abundar el comentario, logra conformar un grupo de estudiantes inquietos en base a algunas ideas y proyectos para Veracruz. De ahí conforma lo que fue un primer propuesta, después un estudio, sometió seguramente a la dirección de la maestría y del colegio, y a través de ellos del Banco de México para sacar lo que fue el proyecto de esta Facultad de Economía. ¿Cuándo? Como decía Ricardo, cuando las condiciones generales del país lo estaban impulsando. Adelante. Y bueno, se crea la facultad, fue una casita muy modesta en la calle de Hidalgo. Entiendo, ahí se hizo la carrera de licenciado en Economía y técnico en Estadística. Después se fueron a otro edificio, igual en Hidalgo, en el número 11, igual. Y finalmente se instala en lo que hasta esa fecha era la Villa Deportiva. Y aquí viene otro detalle que a mí me llama mucho la atención. El gobernador López Arias fue un impulsor de la juventud. Creó escuelas secundarias, preparatorias, centros educativos en todo el estado de Veracruz y creó instalaciones deportivas de primer orden, entre otras la nueva Escuela Normal Veracruzana, que es maravillosa y sigue siendo maravillosa. Y eso propició que dejara sin uso este edificio. Lo integró a su proyecto deportivo, a los gimnasios, la rehabilitación del estadio, etc. Y esto sería la Villa Deportiva. Teníamos cercanas las Olimpiadas, hay que también tomar ese dato. Bueno, yo me pregunto, si esto está en el plan, en el foco del gobernador, en el interés, donde le ha invertido años y mucho dinero, ¿cómo es posible que Roberto Bravo Garzón haya logrado que se le diera a una cosita así, que era la Facultad de Economía? Digo, antes estaba la de Derecho, ¿no? Antes estaban otras facultades, ¿no? ¿Cómo le hizo? Es que yo me decía como que se lo arrebató de la mesa, ¿no? Y bueno, hay una crónica pendiente que tendría que hacer, que fue precisamente en el marco de un poco ya del conflicto de 1968, donde hay unas entrevistas donde los estudiantes de economía marcharon por lo menos 2 veces, maestro Silva, me dice si me equivoco, marcharon en protesta, exigiéndole y gritándole al balcón López Arias que les cumpliera, que les diera el edificio.
y al otro día lo recibe con el director Roberto Bravo Garzón para acordar la fecha, porque todavía dice, no, espérenme tantito, no, déjenme hacer no sé qué arreglos aquí, y se las doy, y lo hacen firmar que para tal fecha, un mes o un día después, se los iba a entregar, ¿no? A mí me parece algo grandioso, yo no me imagino, bueno, está Raúl, yo cuántas cosas no le pidieron, y lo que se podía, lo que no se podía, pues no. Pero un gobernador de aquellos, pues tenía el genio de la oportunidad, diría yo, ¿no? Y bueno, el libro es un fragmento, un conjunto de fragmentos, y hasta ahí queda. Es, insisto, vuelvo al punto, es apenas una invitación, una propuesta para que todos podríamos cumplir. Lo que viene, lo que sigue a estas cuartillas, es lo más grandioso. Es lo que ya el hombre produce y reproduce. Y es lo que va a conformar lo que yo llamo nuestra herencia. A mí me cambió la vida haber sido universitario, haber tenido la oportunidad de estudiar economía y de vivir el humanismo que nos incluyó esa época. Vivo agradecido de esa obra. Y bueno, es la invitación que sigamos aquí lo dejo. Muchas gracias.